Estamos ya en contacto con Leopoldo Moró, quien también ha realizado denuncias contra Patricia Bullrich y quien también está muy preocupado por este tema en donde hemos visto declaraciones. ¿Qué tal, Leopoldo? Gracias por atendernos. No, al contrario, un gusto en estar con ustedes. Bueno, Bueno, y a ver, ¿qué nos puede decir de toda esta información que aparece? Algunos medios no la reflejan con la importancia que debería, pero que en un Estado de Derecho otra vez tener, ¿no? Estas facultades discrecionales que se entienden que los presidentes la tienen, pero en donde para hablar de inteligencia damos tanto presupuesto y donde no se sabe para qué van a ir esos fondos, ¿no? sí, además es relativo que los presidentes tienen facultades discrecionales. Tienen facultades, efectivamente, incluso diría que casi todos los países del mundo, o por lo menos lo que se conoce como el mundo occidental y democrático, tan afecto a algunos en Argentina, efectivamente hay organismos de inteligencia, hay fondos reservados, pero también hay comisiones parlamentarias, empezando por Estados Unidos, Francia, Italia, España, Noruega, Alemania, el que se le ocurra, que tienen un inmenso poder de control democrático, precisamente porque esos organismos, si se vuelven en contra del sistema democrático, producen un daño enorme a la sociedad porque le hacen perder a los ciudadanos sus derechos y garantías. Entonces, acá hay una diferencia enorme con lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina. La primera gran diferencia es que han sacado un decreto de necesidad de urgencia, precisamente reorganizando todo el sistema de inteligencia nacional sin la intervención del Parlamento, sin el debate en el Parlamento. Esto es, digamos, el pecado original de todo lo que está ocurriendo en esta última semana. ¿Por qué? Porque si usted no discute en el Parlamento una ley de inteligencia, de entrada está limitando ese control democrático. Además, en Argentina, desde la recuperación de la democracia, construimos un pacto democrático, una arquitectura que sostiene el sistema institucional democrático. A partir de la Ley de Defensa Nacional, que se discutió en el gobierno de Alfonsín y se aprobó prácticamente por unanimidad, creo que solamente 1 o 2 diputados votaron en contra, que era una ley madre para poner límites fundamentalmente a las Fuerzas Armadas a partir de las experiencias traumáticas que habíamos tenido en el pasado, etcétera, donde ya en la Ley de Defensa Nacional se recomendaba la sanción de una ley de inteligencia. En el gobierno de Menem, o sea, un gobierno de signo distinto, se votó la ley de seguridad interior para ponerle límites a las fuerzas de seguridad interior, a las fuerzas de seguridad, perdón, para que no invadieran la esfera privada de los ciudadanos con actos arbitrarios, etcétera. Y en el gobierno de la Rúa, otro gobierno de otro signo diferente, se votó la ley de inteligencia, que es la ley original, la 25520. Y cada vez que hubo un cambio en la ley de inteligencia se hizo a través de un debate parlamentario. Ustedes recordarán que a fines del 2014 Cristina Kirchner decide terminar con la CIDE, transformarla en la AFI, y esto se debatió en el Parlamento 45 días, la nueva ley, que entre otras cosas suprimió los llamados fondos reservados, que fueron suprimidos en el decreto reglamentario que hizo Cristina, después fueron restablecidos por Menem y después fueron vueltos a suprimir por Alberto Fernández. Bueno, todo ese procedimiento se hizo en el Parlamento argentino. Ahora resulta que este gobierno genera una nueva estructura de inteligencia por un decreto de necesidad de urgencia. Sí, Y que a ver, semana, pero ahí, a ver, Leopoldo, de necesidad de urgencia, sí, está la génesis, o sea, ese decreto fue rechazado en el Senado, pero todavía no ha pasado por diputados y sigue vigente. No, usted dice el decreto 70, claro, sí, efectivamente, sí. Y después salen con otro decreto a la semana, dándole a esa nueva CIDE 100.000 millones de pesos, o sea, 105 millones de dólares al valor del dólar de hoy, y además los imputan todos a fondos reservados, es decir, a fondos que no requieren rendición. Lo que significa un salto del 800% en el presupuesto de la CIDE,
o en el presupuesto de la AFI, la CIDE, como usted quiera llamarlo, a lo que usted tiene que agregarle lo que ya tiene presupuestado la CIDE, que viene siendo arrastrado por la ejecución presupuestaria del 2023. O sea que en realidad este organismo va a tener 150.000 millones de pesos, de los cuales 130.000, o sea, el 75% son fondos reservados. Los fondos reservados hasta el día de hoy, ¿sabe cuánto eran? 650 millones. Sí. O sea, pasaron de fondos reservados de 650 millones a 130.000 millones en fondos reservados. ¿Y esto para qué va a servir? Porque esta es la gran pregunta. Si no hay control, ¿no? Se manejan de manera discrecional, tampoco se sabe muy bien si el espionaje va a ser hacia adentro, hacia afuera. ¿Cómo se trabaja? En un contexto donde se están violando ¿no? sistemáticamente muchos derechos, y usted lo ha vivido en carne propia. Bueno, eso sin lugar a dudas. Por eso nosotros planteamos la necesidad de que el Parlamento rechace los dos decretos. El que reorganizó el sistema de inteligencia, no porque no haya que hacerlo, pero queremos debatirlo en el Parlamento, y que rechace esta ampliación presupuestaria, que es además impúdica frente a un gobierno que arrancó su gestión diciendo que no había plata y que además todos sabemos ha recortado la ejecución presupuestaria en todos los rubros, incluso los más sensibles para la población, como puede ser el acceso a un medicamento para un enfermo oncológico, o que está licuando los salarios de los trabajadores, o que ha disminuido los ingresos de los saberes de los jubilados hasta niveles indecibles. En ese contexto hay que explicar mucho y hay que justificar mucho por qué usted aumenta un presupuesto de estas características en 800% de la partida. Entonces digo, nosotros vamos a impulsar y a propiciar en el Congreso el rechazo de los dos decretos. Y esto lo pueden hacer, te pregunto esto, desde no haber, al menos haber leído este punto, si corresponde o esto se pueden justificar respecto a las facultades delegadas. ¿Las facultades delegadas también incluirían decir que pueden hacer esto? No, porque no se declaró en el Congreso, en la ley de bases, la emergencia en materia de seguridad ni inteligencia. Es más, hay un artículo de la Ley de Administración Financiera, el artículo 37, que dice específicamente que cuando se trata de partidas presupuestarias vinculadas a la inteligencia, esta es una facultad indelegable del Congreso Nacional. Uh-huh. Y además el DNU es irrazonable, porque es un DNU que se dicta cuando el Congreso está funcionando, no está decretada la emergencia, no hay urgencia, que es otro de los elementos constitutivos de un DNU. Es decir, no hay ninguna razón para que se haya reorganizado el sistema de inteligencia por DNU, y mucho menos para que se haya dispuesto una asignación presupuestaria de este volumen y de esta significación. Bien. Leopoldo Moró, como siempre le agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad y bueno, esperemos ver cómo sigue esto, porque hay que estar muy atentos, pero la verdad que la vorágine de la información y todos los días con un tema nuevo nos dificulta a veces poder no analizar con profundidad temas que de verdad, como usted recién bien explicaba, nos afectan a todos y que también nos retrotraen a épocas que nada tienen que ver con lo democrático, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa, y permítame cerrar esto de esta manera, yo creo que hay una intencionalidad muy clara, que es básicamente en esta nueva estructura de inteligencia darle un fuerte poder a una de las 4 subagencias que prevé el decreto, que es la creación de una agencia federal de ciberseguridad. Uh-huh. Ellos quieren hacer una gran compra de tecnología de última generación, inteligencia artificial, etcétera, que sirve sí para la inteligencia de manera muy eficaz, porque incluso hasta se mete en la casa de una familia y escucha a través de un teléfono celular que aún estando apagado actúa como micrófono, hasta seguimientos en la calle sin necesidad de seguir personalmente a nadie, sino simplemente con la cámara de seguridad a través de lo que es la identificación facial o hasta del iris del ojo, permite seguir la vida de una persona desde que se levanta hasta que se duerme. Pero también sirve para otra cosa, si no hay control. Sirve, por ejemplo,
para una campaña electoral. Hoy las campañas electorales influyen de manera decisiva las redes sociales. Y el mileísmo, con su ejército de trolls, ha sabido manejar ese rubro y lo ha hecho con eficacia. Bueno, le dio un buen resultado a punto tal de que Milei es presidente de la nación. Yo digo, ojo con esto, porque se puede estar montando también una gran estructura, no solamente de control ciudadano y legal, porque el control no puede ejercitarse de esa manera, pero también una gran reserva para una campaña electoral como la que se enfrenta para el año que viene. Sí. ¿Cómo se ha naturalizado, Leopoldo, el ejército de trolls? Digo, ¿no? Había quejas cuando estaba el programa 678 y hoy nos parece natural, incluso, ¿no? Bueno, ya va a salir el ejército de trolls. Esto, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué se puede hacer ante esto que ya se dice naturalmente, que tiene una financiación y que aparece para el linchamiento público? Bueno, ellos lo han copiado de otras experiencias en el mundo. Digamos, la internacional de derecha ya viene usando esto en distintas campañas electorales. Forma parte del marketing básico de estas nuevas derechas, Trump, Bolsonaro, etcétera. Es decir, lo que pasa es que en otros países del mundo ya se ha empezado a reaccionar, por ejemplo, a través de regulaciones. En Europa se está trabajando mucho en regulaciones de la inteligencia artificial, etcétera. Bueno, en la Argentina no hay ninguna regulación en este sentido, es un tema que hay que introducir a la discusión, por una razón elemental. Una sociedad no se puede construir sobre la base del odio. El odio termina destruyendo las sociedades, y está muy claro que Milei y su ejército de troll se apoyan básicamente en mensajes de odio, de revanchismo y de estigmatización del otro, deshumanización del otro. Y bueno, si no regulamos esto, los argentinos vamos a estar en severos problemas. Y por último, ¿cómo está la denuncia contra la ministra Patricia Bullrich por, bueno, las personas que continúan detenidas, por lo que sucedió ese día donde sufrieron en carne propia la represión policial? Bueno, eso se está tramitando en sede judicial. Lo que hemos hecho nosotros en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia es poner en marcha el proceso de iniciación de un sumario de investigación, porque no por la represión en la plaza en sí mismo, sino por los efectos posteriores. Hubo detenidas y detenidos que fueron trasladados a las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz, y ahí por primera vez en la democracia, por primera vez, porque en otras manifestaciones y en otros gobiernos hubo detenidos, pero en este caso por primera vez fueron víctimas de apremios ilegales, cachetazos, le pegaban dentro de la cárcel cuando ingresaban, le tiraban gas pimienta. Y les preguntaban a qué partido estaban afiliados. Exacto, bueno, ahí está el punto. Y los interrogaban acerca de qué fuerza política estaban afiliados, etcétera, en violación absoluta y contundente de la ley de inteligencia, que prohíbe taxativamente que las fuerzas de seguridad hagan un archivo sobre la adhesión o la simpatía de un ciudadano hacia una fuerza política, o la pertenencia a un movimiento social, o por razones de raza, religión, etcétera. Entonces, sobre esa base hemos abierto, porque tuvimos 4 denuncias que las recibimos directamente en la comisión a las personas, más las que nos enviaron algunos jueces federales, el de Lomas de Zamora, porque es el que tiene jurisdicción sobre Ezeiza, y el de Morón, porque es el que tiene jurisdicción sobre Marcos Paz, donde también otras personas denunciaban haber sido víctimas de esta, digamos, de esta violación de la ley de inteligencia. Entonces, bueno, hemos abierto una etapa de investigación, y seguramente, bueno, vamos a tratar de esclarecer esto. Fundamentalmente, el que va a tener que rendir cuentas es el director del Servicio Penitenciario Federal. Leopoldo Moro, le agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad, como siempre. No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien.